Hola chicos, bienvenidos a la clase de razonamiento matemático. El día de hoy vamos a trabajar con un tema llamado series aritméticas. Para ello vamos a recordar un poco las sucesiones aritméticas, ¿ya? Bueno, la mayoría de nosotros ya hemos ido trabajando tanto con sucesiones aritméticas como geométricas, donde las sucesiones aritméticas y geométricas serán más que nada poder calcular ya sea la cantidad de términos, ya sea el término del lugar que yo quisiera, ya sea el término 20, término 50, término 100, etcétera. La razón, término 1, etcétera. Entonces, en este caso, en las series aritméticas en realidad van a ser las sumatorias de todos los números. Obviamente de una progresión aritmética, ¿no? O de una sucesión aritmética, que es lo mismo. Para ello nosotros debemos entender e ir recordando algunas cositas de las sucesiones aritméticas. A ver, lo primero que una sucesión aritmética es son aquellos números que tienen en común una razón constante. Ahora, ¿cómo se puede calcular o hallar una razón dentro de una serie aritmética? Bueno, la razón se puede calcular siempre entre la diferencia de dos términos consecutivos. Recuerden, la diferencia de dos términos, pero tienen que ser consecutivos. Obviamente ustedes van a restar siempre el mayor menos el menor. Y listo. Un ejemplo, en este caso, si yo hablo de los dos términos consecutivos, hablaría del 3 y del 7. Los dos términos son dos términos consecutivos, el término 1 y el término 2. Si su diferencia, ¿cuánto es? 4, 7 menos 3, 4. Ahora, ¿esto se puede comprobar con otros términos? Sí, este es el término 4, o el término de la posición 4 y el término de la posición 5. Si yo los resto, también me dará 4. Entonces, la razón, para calcular la razón, siempre en una serie o en una sucesión aritmética, recordemos, aritmética, se podrá calcular como la diferencia de dos ¿qué? Valores consecutivos, ¿cierto? O de dos términos consecutivos. Ya sea el término 21 con el término 22, el término 54 con el término 55. Siempre su diferencia me dará la razón, que en este caso es constante, en este caso es 4, 4, 4, entonces la razón es 4. Ahora, a esto nosotros le llamamos sucesión aritmética. Profesor, ¿pero qué es una serie aritmética? Una serie aritmética será la suma de todos los valores, chicos. La suma de todos los valores, obviamente de una sucesión aritmética. Es decir, que todos estos valores deben tener una razón constante, profesor. ¿Ya? Tengan en cuenta, la suma de todos los valores de una sucesión aritmética se le llamará serie aritmética. Ahora, para calcular el valor de una serie aritmética, emplearemos una relación que deduciremos a continuación. Entonces, miren, en este caso, ¿cómo lo vamos a calcular? Como observaremos, me piden calcular R, donde R son los valores 8, 14, 20, 26, 32 y 38. Si observamos bien, es una sucesión aritmética porque estos valores van avanzando de 6 en 6. Perfecto. Entonces, comprobamos que es una sucesión aritmética. Ahora, me dicen, para calcular el valor de R podríamos efectuar la adición directamente, o sea, sumar todos los valores, es una posibilidad. Sin embargo, emplearemos el método deductivo. Entonces, en el método deductivo, ¿qué vamos a emplear?
Estos mismos valores los vamos a escribir, pero desde el valor final hacia el valor inicial, o sea, cambiándolos de posición nada más. En vez de escribirlos de izquierda a derecha, los vamos a escribir de derecha a izquierda. Así como observamos aquí. Sigue siendo R, ¿cierto? Sigue siendo lo mismo. ¿Y qué hacemos? Los sumamos hacia abajo. Entonces, en este caso, ¿qué me doy cuenta? De que la suma de todos los valores siempre es la misma, es 46. 2R es 46, 46, 46, 46. ¿Cuántas veces, profesor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces. Entonces, ¿qué hemos podido deducir? De que el doble de R, o sea, el doble de todo esto, es igual a 46 por 6. Pero profesor, pero a mí me piden solamente calcular R. Entonces, como es el doble, lo divido entre 2. Y puedo decir de que 46 por 6 entre 2 es igual a R. Pero esto lo vamos a escribir de otra forma. Lo voy a escribir como 8, que es el primer término, más 38, que es el último término, ¿es 46 o no? Y todo eso multiplicado por 6 y dividido entre 2. Y de aquí nosotros podemos sacar la fórmula. ¿Cuál sería la fórmula? El primer término, que es 8 en este caso, más el último término, que es 38 en este caso. Todo multiplicado por ¿quién? Por la cantidad de términos. ¿Hay 6 términos o no? Sí hay 6 términos. Dividido entre 2. De esa forma se puede comprobar la fórmula o se puede determinar la fórmula de una serie aritmética. ¿Ya? Entonces, a esto le llamamos la fórmula de la serie aritmética. Primer término más el último término multiplicado por la cantidad de términos entre 2. De esta forma podemos hallar la suma de 8 más 14 más 20 más 26 más 32 más 38. Claro que ustedes pudieron haberlo hecho sumando simplemente, ¿no? Pero la fórmula es importante porque en caso de que les pongan desde el 8, no sé, hasta el 1000 y tanto, tendrían que sumar números demasiado grandes y es mejor utilizar una fórmula en ese caso. Ahora, como podemos observar, en general me dice, término 1 más término 2 más término 3 más término 4 hasta el término enésimo, esto será igual, aplicando la fórmula que hemos escrito aquí abajo, eso será igual al primer término, o sea, término 1, más el último término, entre 2 multiplicado por ¿quién? Por la cantidad de términos, que es n, no nos olvidemos, siempre tiene que ser multiplicado por 6, que es la cantidad o el número de términos, ¿no? Sabiendo eso, ya tenemos nuestra formulita. ¿Ya? Tengamos en cuenta siempre este dato para poder resolver todos los ejercicios. Como nota me dicen, esta última relación nos ayuda a calcular la suma de todos los términos de una sucesión aritmética. Y también nos dan una memotecnia, ¿no? Esta memotecnia obviamente nos va a ayudar a no olvidarnos la fórmula. ¿Cuál es la memotecnia? Atún entre 2, ¿no? Donde A es el primer término, U es el último término, la T es más, obviamente la T es más, y todo multiplicado por N. N es la cantidad de términos y dividido entre 2. ¿Se la pueden aprender de las dos formas? Igual les va a salir, ¿ya chicos? Ahora, no confundir. Tn es el término enésimo con último término. Tengamos en cuenta eso, no podemos confundir, ¿ya? Ahora, vamos a trabajar con algunos ejercicios que yo voy a resolver para que ustedes puedan observar cómo se aplica cada una de las fórmulas que hemos aprendido. Bueno, en este caso hemos aprendido la fórmula de las series aritméticas, pero se supone de que ustedes ya tienen que haber recordado las fórmulas de las sucesiones aritméticas. Si en caso no lo recuerdan, vamos a recordarlo entonces.
En este caso me dicen calcula la suma de los siguientes números, desde el 1 hasta el 28. Bueno, lo primero que debo calcular yo es la razón. Profesor, la razón es 3, lo calculé mentalmente. Muy bien, diría yo. Y sí, de una forma rápida se puede calcular que la razón es 3. Recordemos que la razón se calcula como la diferencia de dos términos consecutivos. La diferencia de 1 y 4, 4 menos 1, 3. O la diferencia de 7 menos 4, 3. Es lo mismo, ¿ya? Entonces la razón es 3. Perfecto. Ahora, recordemos que en la fórmula a mí me dicen que debo tener el primer término. Debo tener el primer término, profesor, acá está el 1. Debo tener el último término, perfecto, acá está el 28. Debo tener la cantidad de términos. Ah, la cantidad de términos. Yo no sé cuántos términos hay. Entonces, ¿cómo puedo hallarlo? Ah, si recuerdo la fórmula, la cantidad de términos, que es n. ¿Cómo se puede hallar el término enésimo? Que es 28, menos la razón, perdón, menos el primer término, dividido entre la razón, que es 3, y todo sumado más 1. De esta forma se puede calcular n, ¿ya? Que es la cantidad de términos. No se pueden olvidar de esa fórmula. Entonces, 28 menos 1, 27. 27 entre 3, 9 más 1, 10. ¿Eso qué quiere decir? Que la cantidad de términos es 10. Profesor, ya calculé n. Ya perfecto. Entonces ya tenemos el primero, el último, n y nada más. Y ahora sí aplicamos. La suma será el primer término, profesor, 1, más el último término, 28. ¿Entre quién? Entre 2. Ah, pero no nos olvidemos que todo esto debe estar multiplicado por quién. ¿Por quién debe estar multiplicado? Por la cantidad de términos, que es 10. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué hacemos? Bueno, podemos hacerlo de dos formas. Podemos sumar, multiplicar, ¿no? Si sumamos, me da 29. 29 por 10 es 290. ¿Ya? Y 290 entre 2 es 145. Resolviendo todo esto, me da 145. ¿Eso qué significa? Que toda esta suma será 195. Una manera sencilla de calcularlo, pero como hemos visto, se puede resolver. ¿Ya? Entonces, recordemos, ¿qué fue lo primero que hice? Calcular n. ¿Qué fue lo segundo que hice? Después de calcular n, utilicé la fórmula que había aprendido acá arriba. Primer término más el último término multiplicado por la cantidad de términos entre 2. Lo escribí así, igual sigue entre 2. Operé y me da 145. Bueno, ahora vamos a ver otro ejercicio, algo similar. A ver, borramos esto. Miren, en este caso es un poco diferente, ¿ya? Tengo la suma. 2 más 5 más 8 más 10 más 14, perdón, más 11 más 14, etcétera. Yo ya sé que aquí la razón también es 3, profesor. Va avanzando de 3 en 3. Muy bien. Eso lo han determinado fácilmente, ¿ya? Ahora, también sé que hay 20 términos. ¿Pero qué me falta? El último término. El término n. Ese es el que yo no conozco. Entonces, si me acuerdo también de las fórmulas pasadas, yo digo
término n es igual. Profesor, pero ya me olvidé ya. Esto es fácil, chicos. El término enésimo siempre va a ser igual al primer término, que es 2, más la razón, que en este caso la razón es 3. ¿Por quién, chicos? Por n menos 1. ¿Quién es n? La cantidad de términos. 20 menos 1, 19. Y de esta forma sencilla se puede calcular, ¿no? Entonces, obviamente, primero vamos a multiplicar 3 por 19, que me da 57, y más 2 sería 59. Entonces ya tenemos que el término enésimo es 59. Si queremos le ponemos el término enésimo o le ponemos el término 20, ¿ya? En este caso es el término 20 en realidad. Profesor, ¿por qué el término 20? Dígame, ¿cuántos términos hay? 20. Este es el primero y el último va a ser el término 20. Ya, creo que esto es algo fácil de decir, de calcular. Ustedes simplemente deben recordar un poquito. Entonces, ya tenemos, profesor, el término 20, el primer término, la cantidad, que son 20 términos. Perfecto, ya podemos calcular con la fórmula. Entonces, ¿cuál es la fórmula? S es igual al primer término, profesor, 2. Más el último, 59. Entre 2. Perfecto. Y todo por la cantidad 20. ¿Ya? Aquí, ¿qué hacemos? Hacemos una parte facilita. Mitad y mitad. Mitad de 20, 10. Mitad de 2, 1, así que se elimina, ¿no? 2 más 59, 61. Por 10, ¿cuánto es 61 por 10, chicos? Vamos a la mente. 61 por 10 es 610. Y listo. Entonces, una forma sencilla de poder resolver estos ejercicios, ¿no? Simplemente analizando y recordando todas las fórmulas. Es algo que no nos podemos olvidar. Las fórmulas son muy importantes en todos los ejercicios. Ahora, en el ejercicio 3 me dicen calcula la suma de los 20 primeros números enteros, positivos, múltiplos de 3. A ver, profesor, pero a ver, si yo me acuerdo, los múltiplos de 3 empiezan en el 0, 3, 6, 9, 12, 15. ¿Desde el 0, profesor? No, desde el 0 no, chicos. ¿Por qué? Porque me dicen positivos. El 0 no es positivo. No tiene signo, es un número neutro. Entonces, obviamente no voy a empezar desde el 0, voy a empezar desde el 3. Eso quiere decir que como son los 20 primeros números, sería el 3. Luego vendría el 6. El 9. Y así puntos suspensivos hasta, no sé, el término 20. Profesor, ¿por qué el término 20? Porque son los 20 primeros números. Hasta T20. Sabiendo eso, entonces, bueno, vamos a resolver de la misma forma. A ver. Lo resolvemos aquí abajo. Un poquito más grande. Ya. A ver, como me piden la suma, obviamente me piden la serie, ¿no? La serie es una suma, ¿ya? Ahora, ya tengo la cantidad de términos, que son 20. Ya tengo el primer término, que es 3. La razón también la tengo, miren, la razón es 3, 3, 3, 3, ¿no? Me falta calcular el término 20. Hacemos lo mismo que hicimos arriba. Profesor, para calcular el término 20, ¿cómo se calcula? El primer término, chicos. 3.
más la razón, 3, por la cantidad de términos menos 1. Como son 20 términos menos 1, 19. ¿No? ¿Esa? Bueno, aquí arriba ya hicimos 3 por 19, es 57. ¿Y cuánto es 57 más 3? 60. Ahí está. ¿Eso qué quiere decir? Que el término 20 que tanto deseamos es 60. Profesor, ya tengo el término 20, el término 1, la cantidad de términos, ya puedo hacer la suma. Sí, perfecto. La suma será igual. El primer término, 3. Más el último término, 60. Entre 2. ¿Por quién? Por la cantidad de términos, que es 20. Aquí hacemos lo mismo que arriba, mitad y mitad. Mitad es 10, mitad es 2. 60 más 3, 63. Por 10, 630. Ahí está. De la misma forma calculamos el ejercicio 3 y el ejercicio 2. ¿Ya? Bueno, en este caso eran los números 2, 5, 8, 11, hasta el número 59. En este caso era hasta el número 60, otros tipos de números. Entonces, chicos, como podemos observar, los ejercicios sí salían de tal forma, ¿ya? Ahora vamos a borrar esto para observar el ejercicio 4, que aquí está resuelto, pero igual lo vamos a observar y determinar cómo ha salido. Simplemente aplicando las fórmulas, todas las fórmulas. Si recordamos las fórmulas, todo va a salir. En el ejercicio 4 me dicen determinar 7 más 10 más 13 más 16 más no sabemos hasta qué número, pero sabemos que todo esto es igual a 920. La suma ya sabemos que es igual a 920. Ahora, ¿cuántos términos hay? Tampoco sé. X. O sea, no sé nada. Solamente sé el primer término, que obviamente es 7. ¿Qué más sé? La razón, obviamente la razón. ¿Cuánto es? 3. Nada más. Ah, la suma total, 920. Nada más. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Primero, calculamos el último término, profesor. ¿Cuál es el último término? Bueno, aplicamos la fórmula, ¿no? Aquí han aplicado esta fórmula, chicos, es la misma fórmula, ¿ya? Tengamos en cuenta de que es la misma fórmula, solo que lo han aplicado de otra manera, pero es la misma fórmula que yo les he enseñado. ¿Cuál es? El término 1, que en este caso es 7, más R, que es la razón, por N menos 1. A ver, miren, aquí el último término sale 3x menos 4. Para que ustedes no se confundan con este ejercicio, yo voy a hacerlo también, ¿ya? Entonces, yo quiero hallar el último término, profesor. Al último término le hemos puesto U. Ya, perfecto, no importa. U es igual. Al primer término, 7 más R. R, la razón es 3, ¿o no? Por n menos 1, pero n es la cantidad. En este caso le han puesto x, entonces por x menos 1. Miren, en este caso, ¿qué hago? Ustedes dirán, profesor, pero ¿de dónde le sale 3x más 4? Ya, el 7 lo dejo aquí. Más, ¿cuánto es 3 por x? 3x, profesor. ¿Cuánto es 3 por menos 1? Menos 3, profesor. ¿Cuánto es 7 menos 3? 4, profesor. Más 3x. Si observamos bien,
¿Es lo mismo o no? Sí es lo mismo. 4 más 3x o 3x más 4 es lo mismo porque suma. ¿Ya? El orden de las sumas, de los sumandos, no altera la suma. Entonces, chicos, pueden aplicar la fórmula que yo apliqué, primer término más la razón por n menos 1, o también pueden aplicar la razón por n más el término 0, también cualquiera de los dos. Yo prefiero aplicar esta forma, siempre. Ahora, si ya sabemos que el último término es 4 más 3x o 3x más 4, profesor, ¿ahora qué hago? Ah, me acuerdo de la fórmula de arriba, miren. ¿Qué me dice? La suma es igual al primer término, el primero, más el último, por la cantidad de términos, entre 2. Profesor, el primer término es 7. Muy bien. Más el último es todo esto, 4 más 3x o 3x más 4. Ahí está, el último. Entre 2, ¿por quién? Por la cantidad de términos, que es x. Y todo esto es igual a 920. Ahí está. Sumo, pues, ¿no? 7 más 4, 11. 3x más 11. El 2 que está dividiendo a todo pasa a multiplicar. Y me queda 3x más 11 por x es igual a 2 por 920. Ya, en este caso, bueno, en este caso lo han resuelto así, que también es una forma válida, si ustedes lo pueden buscar. Aunque yo lo hubiera hecho con una ecuación cuadrática si en caso no tenía estos valores, ¿no? ¿Qué es lo que ha hecho? Ha buscado dos números que multiplicados me den 80 por 23, que esto es lo que ha transformado, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que x va a ser 23 y 3x más 11 va a ser 80. Bueno, tratamos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comprobar un poquito, ¿ya? Si x es 23, multiplico 3 por 23, ¿cuánto es? 69, ¿cierto? 69 más 11, 80. Si se cumple, entonces x tiene 23 términos. Como me piden x, ahí está, ¿ya? De cualquier forma hubiera salido, chicos. Así que no se asusten por este ejercicio. Yo sé que se ve un poco difícil, pero no es difícil. De cualquier forma puede salir. ¿Ya? Bueno, eso sería todo por la clase del día de hoy. Los demás ejercicios vamos a ir resolviéndolos en clase y lo van a resolver conmigo. Y luego van a tener que hacer su práctica, obviamente, ¿no? Ya, chicos, eso sería todo. Me despido. Cuídense y nos vemos en la próxima clase.